Tenemos unos 2, 3 minutos que entren más estudiantes a la sala y ya arrancamos con la clase. Bueno, iniciemos. Bueno, el día de ayer, pues ya empezamos a revisar de, la temática relacionada con el concepto de limitación y alcances de los medios de control de los que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Había iniciado con comentarles, eh, digamos, esa diferenciación que estableció el legislador del nuevo CEPACA frente a la acción contenciosa y frente a los medios de Estoy control. viendo tu favor, soy yo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, entonces, como les decía, estábamos como en esa diferenciación y como en la búsqueda de la explicación del por qué el legislador en el CEPACA habló de medios de control y no de acción. Entonces les comentaba que para encontrar esa diferenciación era necesario primero que encontráramos como una definición de ese control jurídico que se, que se ejerce frente a la administración pública y cómo se ejerce ese control jurídico. Y les contaba ayer que ese control jurídico se ejerce a través de un control vía recursos y a través de un control vía acciones. Y creo que les alcancé a hablar un poco de la diferenciación que había desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista procesal entre acción y pretensión, y que ahí estaba la verdadera razón por la cual el legislador había señalado
que la acción Buenas noches. contenciosa administrativa era una, y que los medios de control sí son todos los que están consagrados en la ley 1437 de 2011, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde lo que revisamos ayer, desde ese punto en el que quedamos, en este momento me gustaría que alguien me pudiera indicar cuál fue esa diferenciación que hicimos ayer entre acción y pretensión que tuvo en cuenta el legislador para incluir en el nuevo CEPACA medios de control y no acciones individuales como tal. Alguien que se anime desde el concepto de acción, desde el punto de acción de nulidad, de acción de nulidad y restablecimiento, en fin. Bueno, a ver, un estudiante, Vaca López Luis Alberto. ¿Qué nos puede decir Vaca López Luis Alberto? Buenas noches, qué pena, doctor. Apenas acabé de ingresar, no sé la pregunta. No, es que ayer hablamos de este tema, de la diferenciación entre acción y pretensión, y desde esa diferenciación decíamos que el legislador optó por definir en el código contencioso, en el nuevo código contencioso nuevo, medios de control y no acción individualizadas como tal. Recuerda usted que les decía ayer que el decreto 01 del 84 planteaba cada una de las acciones y las individualizaba. Por ejemplo, el código hablaba de acción de nulidad, hablaba de acción de nulidad y restablecimiento, hablaba de acción de reparación. Situación que pues cambió en el nuevo código. Si usted hace una lectura del nuevo código, como lo debe tener claro, el nuevo código habla de una única acción contenciosa administrativa, pero establece varios medios de control, y dentro de esos medios de control están las pretensiones de reparación directa, contractual, en fin. Entonces la pregunta es esa, digamos, ¿cuál fue el motivo? Yo creo que ahí se la estoy respondiendo. ¿Cuál fue el motivo para que el legislador hablara en el nuevo código de medios de control y no de acciones? Según lo que manifiesta lo que leí en el artículo 135 en adelante, pues lo hace como para ser más garantista y poder hacer las reparaciones de los daños ocasionados o que se presenten acorde con la institución o la entidad. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Carlos está alzando la mano. Carlos, ¿tienes algo que opinar? Sí, Doc. Se llaman medios de control porque efectivamente fueron constituidos por el legislador para controlar por vía de la justicia, de acceso a la justicia, a la administración. Ese es el origen en realidad del nombre. Bueno, esa es una explicación parcial del tema, sí. ¿Alguien más que quiera opinar algo de por qué no se llaman acción sino medios de control? Bueno, entonces continuemos. Acá lo importante que deben revisar es que desde luego los términos acción y pretensión se trataría de dos concesiones procesales que se complementan, ¿no? Acción y pretensión son concesiones procesales que se complementan, pero ambas tienen un alcance distinto. Ambas tienen un alcance distinto, pues mientras la acción genera un vínculo entre demandante y el Estado, el cual consiste en que el demandante tiene derecho a exigir al Estado y el Estado tiene la obligación de producir una sentencia. La pretensión
se refiere específicamente, o mejor dicho, crea una relación jurídica entre el Estado y quien demanda, ¿cierto? A partir del efecto jurídico que se persigue con lo que se pide en el proceso, ¿no? Entonces ahí está como esa diferenciación clara entre acción y pretensión desde el punto de vista procesal. Y recuerden que mientras la acción genera un vínculo entre demandante y el Estado, el cual consiste en que el demandante le tiene derecho a exigirle al Estado, ¿cierto? El Estado tiene derecho a exigirle una pretensión, una protección a través de una pretensión concreta. El Estado tiene la obligación, a partir de esas pretensiones, de producir una sentencia. Y la pretensión realmente es esa relación jurídica que surge de esa acción que presenta el Estado, y relación jurídica que surge entre el Estado y el particular, o entre la entidad estatal y la otra entidad estatal demandante. Y a partir de que surge en esa relación a partir del efecto jurídico de lo que se persigue con la demanda. Entonces, de acuerdo a esos razonamientos, la ley 1437 de 2011, aceptando la diferencia entre los conceptos de acción y pretensión, asimila los medios de control a pretensiones y le reconoce una única acción contenciosa administrativa para hacerla valer. ¿Quedó claro? Discúlpeme que lo interrumpa, es que tenía la mano levantada y su merced no la ha visto. Doctor, es que con respecto a lo que su merced nos preguntaba sobre los medios de control, pues es importante esclarecer que a la luz del CEPACA, estos medios de control que su merced preguntaba que por qué no se llamaban acciones sino medios de control, es precisamente porque son los mecanismos, son los medios por los cuales la ciudadanía, las personas pueden recurrir a las vías legales, a las diferentes demandas o todo lo legal por medio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Esto para qué? Para brindarles una seguridad y una legalidad jurídica en torno a sus inconvenientes que tienen. Gracias, doctor. Mi nombre es Magda Jiménez. Magda, ¿y entonces el medio de control es la misma acción o son distintas? No, señor, son distintas, porque estamos hablando aquí de una demanda que vamos a presentar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las acciones ya están encaminadas al tema diferente, como son las acciones populares, acciones de grupo y en sí. Pues déjeme decirle que no es así, porque precisamente ese fue el cambio que hizo el legislador. El legislador dijo, mire, aquí desde el punto de vista procesal, aquí hay una sola acción, es que hay una sola acción y se llama la acción contenciosa administrativa, no hay más acciones. Los medios de control realmente son pretensiones, son mecanismos, como usted lo dice, a través de los cuales se hacen valer las pretensiones que se tienen. Pretensiones de reparación directa, pretensiones de incumplimiento de contrato, pretensiones de protección de derechos colectivos. Entonces esa es la verdadera diferencia. Lo que dijo el legislador, oiga, la acción desde el punto procesal es distinta a las pretensiones, porque es que la acción contenciosa administrativa es única y es el camino que yo tengo para exigirle al Estado que me cumpla algo. ¿Sí o no? Mientras la pretensión es la forma, es como el efecto jurídico, la relación jurídica que surge entre esa acción y lo que el ciudadano o la misma entidad pide que se falle o que se conceda en el proceso, ¿no? Para que tengas en cuenta esa acotación, porque veo que estás confundiendo medios de control con acción popular. Recuerda que en este código, si bien esas acciones tienen una ley especial que las regula y las llama como acción porque el origen de naturaleza constitucional, el nuevo CEPACA, el nuevo código las trae como medio de control. Y para eso, pues te sugiero que revises, ya te confirmo, te sugiero que revises el artículo ya te confirmo el artículo. Por ejemplo, miremos el artículo 145. Si puedes abrir el artículo 145 del CEPACA. Fíjate que el artículo 145 no habla de acción de grupo, sino que trae como medio de control la reparación de los perjuicios causados a un grupo. ¿Oíste? Entonces ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Mientras en el Código Contencioso Administrativo
perdón, el Código Contencioso ya tenía una ley especial de acción de grupo, se hablaba de acción de grupo, el CEPACA la trajo como medio de control. Igual, para que no te vaya a generar ninguna confusión el tema no es pacífico en la doctrina, ¿no? Hay unos que dicen que acción y pretensión son términos complementarios y se complementan, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es igual decir acción y llamar medio de control porque ambos son medios para ejercer el control de la jurisdicción. Yo lo que les estoy trayendo acá es mi punto de vista. Mi punto de vista, yo sí creo que es una acción única la contenciosa administrativa y sí creo que los medios de control se asimilan más a pretensiones, te repito, es mi posición. Tu posición también es válida y es muy respetable y también tiene asidero jurídico, ¿no? Incluso hay parte de la doctrina, hay un doctrinante que se llama Carlos Betancourt Jaramillo, puedes consultarlo, él está de acuerdo con lo que tú planteas, que es lo mismo hablar de acción y medio de control. En cambio, yo estoy del lado de otra línea. De otra línea, hay autores como Garzón Martínez y otros como Santofimio lo ha admitido alguna vez. Y también creo que ayer yo le subí un texto, un artículo donde precisamente se refieren a esa diferenciación entre acción y medio de control. Cuando puedas entrar al aula virtual, léelo, que ahí te va a dar mucha claridad del tema, ¿no? Entonces, muchachos, tengan en claro esto. Yo les estoy planteando mi posición de docente. Y mi posición de hobby para que ustedes, perdónenme lo que les voy a decir, la traigan entero, como muy bien lo hizo la estudiante Magda. Ella tiene otra posición. Entonces, ustedes pueden estar de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo o no pueden estar de acuerdo. Pero lo que les estoy planteando en clase es que realmente sí existe una diferenciación, ¿no? Pero en últimas esa diferenciación, más que todo, esto es desde el punto de vista doctrinal. La doctrina es la que ha desarrollado ese tema, pero digamos que no hay nada absoluto y uno no se puede casar con una teoría. Incluso en la actualidad yo hasta a veces me confundo y no hablo de medio de control de reparación, sino de acción de reparación directa o de acción contractual. Entonces, no se preocupen, digamos, por ese tema, ¿no? No se preocupen por ese tema. Simplemente, como docente, me corresponde traerle ese punto de vista para que ustedes puedan tener un mayor contexto del desarrollo que ha tenido el tema. Entonces, desde la anterior aclaración, Doctor, ¿sí? sí, qué pena, también tenía la mano levantada. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, sí, señor. Su nombre es... Luis Alberto Gómez. Sí, claro, lo escucho, Sí. Luis. Doctor, pues a propósito, es una discusión bastante interesante, pero pues también muchas personas catalogan que el tema es eminentemente semántica, ¿no? Es un cambio tal vez de Sí. vocabulario entre el decreto 01 de 1984, el anterior Código Contencioso Administrativo, y la ley 1437 o el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Usted nos dice que existe una única acción de lo contencioso administrativa, ¿sí? Que se diferencia de los medios de control del CEPACA, ¿sí? Cuando usted habla de esta única acción de lo contencioso administrativo, ¿exactamente a cuál se refiere? Porque si pues yo hago un parangón, una comparación entre lo que establecía el anterior decreto 01 de 1984, el sistema escritural versus a lo que establece el CEPACA, pues básicamente la diferencia es semántica, ¿sí? Es de nombre. Es, por ejemplo, cuando uno se refiere a aspectos como que anteriormente se decía la revocatoria y ahora es revocación, ¿sí? Entonces, pero pues yo tengo exactamente lo mismo. Tengo, por ejemplo, ¿qué acción tengo yo para controvertir un acto administrativo de carácter general? Tengo el medio de control de nulidad. Un acto administrativo de carácter particular y concreto, pues tengo el medio de control de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué medio de control tengo yo para controvertir un contrato en el que yo haga parte frente a la administración? Tengo un medio de control de acciones directa. O sea, yo considero, yo no me voy tan allá, yo considero que es un tema más bien de semántica, de ser un poco más garantista Doctrinal. con el vocabulario, exactamente, pero sí me gustaría que usted, o sea, es que usted me habla de que existe una sola acción. ¿A qué se refiere cuando usted dice que existe una sola acción? ¿O usted dentro de esa acción incorpora o establece que están todos los medios de control? Sí, precisamente lo último que usted acaba de acotar es lo que
trato de darle a entender desde mi posición. A mí me parece que existe un solo control jurisdiccional, ¿cierto? Que se ejerce a través de una sola acción desde el punto de vista procesal. Se recuerde que les decía, es que desde el punto de vista procesal, acción y pretensión no son lo mismo. Son complementarios, sí, pero desde el punto de vista procesal son dos cosas distintas. Y les decía, mientras la acción genera, digamos que un vínculo entre demandante y el Estado consistente en que yo le tengo el derecho como ciudadano de exigirle al Estado, ¿cierto? Y que el Estado tiene la obligación de producir una sentencia, la pretensión como tal, la pretensión, lo que yo quiero, lo que yo persigo, es la relación jurídica que surge de esa acción, ¿no? Y que repercute de manera más precisa en el efecto jurídico de lo que se pide, de lo que se persigue. Entonces, como usted muy bien lo dice, claro, yo le puedo pedir al Estado, repáreme el daño, pero usted, ¿qué le está pidiendo ahí al Estado? Usted no está ejerciendo una acción como tal, porque la acción como tal es la acción contenciosa, es única la acción que usted está ejerciendo, es único el control que usted le está pidiendo al Estado, pero lo está haciendo a través de las formas o de los medios jurídicos o de los instrumentos que ha señalado el legislador para que usted pueda hacer valer esas pretensiones, ¿no? Ok, doctor. O sea que yo le entiendo que usted se refiere que acción es el género y el medio de control es la especie, ¿sí? Más o menos así. O sea, la acción es a nivel general y ya el medio de control es específico a cuál es el objeto de la litis específica que yo tengo en este caso frente a la administración. Y yo escogeré dependiendo sí, algo así. Exacto. Vuelvo y le repito, es mi posición. Su posición es válida, pero yo sí encuentro que hay una relación de género-especie o una relación instrumental en la cual los medios de control es el instrumento la acción es el instrumento previsto para activar esas pretensiones. Sí, sí, sí me entiende. Sí, claro que le entiendo y comparto su posición, doctor. Muchas gracias. Usted está entendiendo que la acción es una y los medios de control son los modos en que busco ejercer esa acción. Así lo estoy entendiendo de acuerdo a lo planteado también por el doctor Luis Alberto. Sí, sí, muchachos, está muy bien lo que ustedes dicen. Como lo dice el doctor Luis Alberto, digamos, este es un tema doctrinal y que puede ser más semántico, pero desde la semántica del proceso. Entonces yo adopto una posición más procesalista, ¿no? A mí me parece que si me ubico en el plano procesal, ambas se separan, ¿no? Ambas se separan, acción y pretensión, y a mí me parece que pretensión se conecta más con el tema de medio de control. El doctor Luis Alberto tiene un punto de vista semántico, pero más de derecho sustancial. Él dice, terminan siendo lo mismo, porque es que si yo a través del medio de control de reparación directa le estoy pidiendo al Estado que me cause el daño, pues indudablemente estoy hablando de una acción, porque o si no, no puedo ejercer el medio de control, ¿cierto? Entonces, le repito, hay autores que tienen mi posición y hay autores que tienen la posición del doctor Luis Alberto, que desde luego también es muy válida, pero reitero que este es un tema doctrinal, esto no incide, por ejemplo, en un rechazo de demanda, ¿no? O tampoco incide en que yo los vaya a corchar por este tema. Como ustedes sabrán, en derecho siempre hay una posición A y siempre hay una posición B y siempre hay una posición intermedia. Y las tres posiciones pueden ser válidas siempre y cuando se sustenten. Entonces, siendo así, continuemos. Y miremos ahora qué se entiende por acción contenciosa administrativa. Entonces, yo acá les traje una Doctor, definición. Sí. buenas noches. Entonces podemos concluir que con todo esto, que la acción, digamos que es el instrumento que tiene, o que tenemos todas las personas como un derecho público y hasta abstracto para acudir al Estado para hacer valer una pretensión. Sí, sí, claro. Sí, claro. Digamos, yo les traigo una definición acá de acción, pero de acción contenciosa administrativa. Y la acción contenciosa administrativa podemos definirla como el instrumento jurídico otorgado por el legislador para activar los medios de control, es decir, para ejercer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, esa es una definición que les traje de acción contenciosa desde ese punto de vista singular o único que les digo,
o que les planteo para que ustedes puedan debatirlo. Incluso creo que ustedes se gradúan o necesitan un trabajo de investigación para graduarse. Entonces este puede ser un tema puntual e interesante para que ustedes puedan presentar en su sustentación de tesis o de monografía la diferencia entre acción o medio de control en vigencia de la nueva ley 1437. Y es un tema bellísimo porque aún sigue en discusión. Fíjese la discusión que se ha generado en los primeros 25 minutos de la clase, ¿no? Y no hay una conclusión. Ambas teorías pueden ser. Entonces, en conclusión de esta partecita, para que anoten en negritas, de acuerdo a la ley 1437 de 2011, la acción contenciosa administrativa desde el punto de vista del docente, ténganlo claro, este es el punto de vista del docente, es única y a través de ella se ejercen diversos medios de control o pretensiones de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Otro aspecto sustancial a revisar frente a la acción contencioso administrativa y los medios de control tiene que ver con los presupuestos procesales para ejercer la acción contenciosa. Hay unos presupuestos procesales para que esa acción contenciosa proceda, ¿no? Entonces, esos presupuestos están señalados en el artículo 161 del CEPAC. Por favor, ubíquense en el artículo 161 del CEPAC. Ese artículo 161 regula los requisitos previos para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El primer requisito que señala esa ley está relacionado con la conciliación extrajudicial. El segundo requisito está relacionado con el tema del agotamiento de la vía gubernativa. Esos son como los dos requisitos generales, pero tengan en cuenta que esa norma, quienes ya pudieron leerla, tiene unos requisitos especiales de acuerdo a la naturaleza de cada medio de control, ¿no? Entonces tengan en cuenta que habrá medios de control especiales que requieren de algunos presupuestos específicos para que procedan, ¿no? Para que pueda conocerlo la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como más adelante veremos en el medio de control de protección de derechos colectivos, o en el medio de control de repetición, o en el medio de control relacionado con el contencioso, con el cumplimiento de las leyes. Esas normas en los numerales 3, 4, 5, ahí están establecidos unos requisitos específicos, ¿cierto? Veamos ahora cada uno de esos presupuestos, qué es lo que está señalando el legislador para que proceda la demanda en esos supuestos previstos en la norma. Empecemos por la procedibilidad de la acción contencioso administrativa. ¿Qué se entiende por requisitos de procedibilidad de la acción contenciosa administrativa? Como para que nos ubiquemos en su concepto y luego revisemos cada una de las hipótesis señaladas en la ley. Entonces, desde mi punto de vista, los requisitos de procedibilidad son los mismos presupuestos procesales de la acción, son los mismos presupuestos procesales de la acción. Y se entienden, realmente los entiendo como cargas procesales que se imponen al demandante a efecto de que pueda ejercer adecuadamente su potestad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Para ejercer su derecho de acción. Les repito, desde mi punto de vista, considero que esos requisitos de procedibilidad son atinentes específicamente a cargas procesales que el legislador impuso al demandante a efectos de que éste pueda ejercer adecuadamente su potestad de acudir ante la administración de justicia o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como quieran especificarlo, y así poder ejercer plenamente su derecho de acción. Desde ese concepto, entonces ahora sí revisemos el primer supuesto, el primer requisito previsto en ese artículo 161.
y ese requisito está relacionado con la conciliación extrajudicial, ¿cierto? Entonces ahí la primera pregunta que surge consiste en que definamos qué es conciliación extrajudicial, qué se entiende, cuál es la noción de esa conciliación extrajudicial. Entonces, ¿qué entienden ustedes por conciliación extrajudicial? Alguien que me pueda dar, que quiera participar, por favor, una o dos personas que pueda decirme qué es conciliación extrajudicial. Doctor, la conciliación extrajudicial es la que se puede llevar de acuerdo a los procesos administrativos, se hace normalmente en la Procuraduría, y cuando es en los procesos civiles se hace en los centros de conciliación o en las notarías. Y en estas se busca llegar a un acuerdo antes de iniciar un proceso. ¿Usted está segura que se hacen ante la notaría? Al menos la de contencioso administrativo. No, por eso le hice la salvedad que en los procesos de contencioso se hacen ante la Procuraduría y en los procesos civiles se hacen ante las notarías y centros de conciliación. Bueno, muchas gracias. A ver, Jenny Lu. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, la conciliación extrajudicial, como tal en derecho, pues se puede definir como un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Muchas gracias. ¿Quién más? Dice Alejandra Mesa. No, pues tenía la misma definición que acabo de presentar la compañera. Bueno, entonces, la noción de conciliación obedece a un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes someten a un tercero la solución de su controversia. Pero, doctor, sí, qué pena con usted, pero en este caso, y me disculpará que levante la mano, pero es que tal vez el medio alternativo para la solución de conflictos en otras áreas del derecho, pero es que en el derecho administrativo no es alternativo, es una obligación, es un requisito de procedibilidad. Sí, de hecho, en mi actividad como litigante uno interpone o uno hace la solicitud por el agotamiento, aún sabiendo de que eso no va a terminar en nada. Sí, entonces no es un medio alternativo, en el caso de lo contencioso, es una obligación que uno tiene como litigante para agotar ese requisito de procedibilidad y arrancar con la acción judicial. Eso era, perdón, no, doctor. Sí, Luis Alberto, es que usted tiene toda la razón, no sé si no me hice entender. La pregunta, por eso al principio les aclaré, empecé por el artículo 161 porque quería que tuvieran claro que la conciliación extrajudicial, cuando estamos en el marco del CEPACA, ¿cierto? En el marco del CEPACA, se trata de un requisito de procedibilidad, como usted bien lo dice. ¿Cuál fue la pregunta que les hice? Le pregunté qué es la conciliación extrajudicial. Estoy hablando en términos generales, ¿qué se entiende por conciliación extrajudicial? Porque a mí me parece que una vez ubicada la definición, desde el punto de vista procesal de conciliación extrajudicial no se limita a lo contencioso, porque aquí yo no estoy hablando de la conciliación contenciosa, porque de seguro si estuviera hablando de ello, usted tiene toda la razón, no es un mecanismo alternativo. Entonces, ahí sí estaría el error, pero yo les pregunté qué es la conciliación extrajudicial. ¿Qué entienden ustedes por ese tipo de conciliación, cierto? Y ese tipo de conciliación, en ese caso, su definición general es que sí se corresponde a un mecanismo alternativo para solucionar un conflicto, ¿cierto? Es la regla general. Ahora ya ustedes tienen claro, porque eso fue lo que les enuncié en el artículo 161 de la norma. Cuando se trata de la jurisdicción contencioso, habrá unos asuntos en los cuales será requisito de procedibilidad, y en ese caso le quitamos el apellido alternativo y entonces simplemente es un mecanismo de solución de conflictos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Por mi parte, de acuerdo y totalmente entendido. Bueno, muchas gracias por su intervención. Entonces,
sigamos. Igual yo le repito la definición. Se entiende por conciliación extrajudicial como aquel mecanismo de solución alternativas de conflictos a través del cual las partes someten a un tercero la solución de su controversia para que aquel proponga fórmulas de arreglo y dé fe del acuerdo logrado por las partes. Esa es la definición que ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de conciliación, ¿cierto? En nuestro ordenamiento jurídico, la conciliación ha sido materia de regulación extensa, ¿no? Muchas normas han regulado este tema, ¿no? No solo en el tema de la jurisdicción contenciosa, sino en el tema civil, laboral. Entonces, yo les traigo unas referencias normativas para que ustedes la noten y la tengan en cuenta. Realmente voy a profundizar sobre lo que está vigente en materia de lo contencioso administrativo, pero hay unas normas que están vigentes que más que todo regulan el procedimiento de esas conciliaciones extrajudiciales. Entonces, anoten estas referencias. Por ejemplo, la ley 23 de 1991 fue una ley que reguló este tipo de conciliaciones, el decreto ley 1818 de 2018, pues indudablemente la ley 640 de 2001, que algunos de sus apartes aún siguen vigentes en materia de jurisdicción de lo contencioso administrativo, la ley 1395 de 2010, la ley 1437 de 2011 y la ley 1564 de 2012. Quizás estas dos últimas leyes son las en las que les voy a profundizar debido a su vigencia actual. Leyes 23 de 1991, decreto ley 1818 de 2018, ley 640 de 2001, ley 1395 de 2010, ley 1437 de 2011 y ley 1564 de 2012. Entonces, para que por favor puedan profundizar en este tema, les recomiendo que entren al aula virtual y ahí encontrarán un documento técnico de la Procuraduría General de la Nación, donde está establecido la normativa, la historia normativa de la conciliación extrajudicial y además está establecido el trámite que se debe cumplir para solicitar la conciliación y para que la conciliación se lleve a cabo. Les repito, está en el aula virtual. Quien quiera revisar este tema, sobre todo los que litigan y tienen que presentar estas conciliaciones, esa cartilla es de mucha utilidad para sus fines. Entonces, como les decía, miremos por ahora lo que dice el numeral 1 del artículo 161 del CEPACA, y también miremos lo que dice el artículo 613 del Código General del Proceso. Entonces, como les dije, ahí se encuentra como el régimen actual de la conciliación extrajudicial. Entiendan bien, de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Ahí está el marco. Ya las demás normas referentes al trámite de la conciliación, ustedes las pueden encontrar en las normas que yo les indiqué. Lo que respecta al trámite, a lo que respecta a la conciliación como requisito de procedibilidad, está exclusivamente en el régimen del CEPACA. Numeral 1, artículo 161 y artículo 613 del Código General del Proceso. Entonces, en el orden anterior, conforme al inciso primero de dicha norma, revisemos cuáles son las demandas en las que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad. Les repito la pregunta. Inciso 1, ubíquense, artículo 161, y determinemos cuáles son las demandas en las que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad. Al respecto, la norma señala que serán aquellas demandas donde se formulen pretensiones relativas a la nulidad con restablecimiento de derecho, reparación directa y controversias contractuales. Entonces, esa es la regla general. La regla general, para que anoten, es que la conciliación extrajudicial será requisito de procedibilidad, y esto es una norma de orden público, es insoslayable en los asuntos de nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales, ¿cierto? Acá yo les hago la primera acotación y la primera excepción es que tengan en cuenta que habrá demandas en las que habrá demanda relacionada con estos asuntos en que la entidad o la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios legales o fraudulentos. En ese caso específico, por ejemplo, cuando la administración presente una demanda de nulidad contra algún acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, o presente una nulidad o presente o ataque los actos previos al contrato, siempre y cuando hayan ocurrido por medios ilegales o fraudulentos, en esos casos no procede la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Y la consecuencia lógica es que la entidad podrá demandar sin agotar ese requisito. Entonces, recuerden, ya empezamos por la regla general, ¿cierto? La regla general creo que ya la tienen clara y tocamos la primera excepción, que es aquella cuando la entidad demande un acto administrativo que haya ocurrido por medios ilegales o fraudulentos. El inciso 2 del numeral primero del artículo 161 señala que en los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación siempre y cuando no esté prohibida. Entonces, les voy a leer textualmente lo que dice ese inciso para que ustedes puedan alimentar su memoria. Miren, en los demás asuntos, dice el inciso segundo, en los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentren expresamente prohibidos. Entonces acá la pregunta que debemos hacer, o la pregunta que ustedes me imagino le harán al docente es, ¿cuáles serían entonces esos asuntos no susceptibles de conciliación por estar prohibidos en la ley? ¿Cuáles serían esos asuntos? Entonces, los asuntos no susceptibles de conciliación aparecen en el decreto 1716 de 2009, anoten, decreto 1716 de 2009. Este decreto, yo creo que en alguna de estas clases le hablé que hace 2 años el gobierno inició un proceso de compilación de normas en las cuales el Consejo de Estado rindió un concepto. Ese decreto fue compilado en el decreto 1069 de 2015. Entonces también, para que lo tengan en cuenta, decreto 1069 de 2015. En ese decreto está contenido el 1716 de 2009 y ese en el parágrafo del artículo segundo señala que los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario, los que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo del artículo 75 de la ley 80 del 93 y los que hayan caducado no serán susceptibles de conciliación extrajudicial ante la jurisdicción de lo contencioso. Entonces, ¿claro ese tema? ¿Claro el tema? Claro, doctor, muy claro. Sí. Listo. Entonces, tener en cuenta, ahí deben tener en cuenta en ese artículo 161 que hay una reforma reciente de la redundancia una reforma reciente de la reciente ley 2080 de 2021. Recuerden que esa ley fue la que modificó la ley 1437 de 2011. Entonces, ubíquense en el artículo 34 de esa ley, y esa ley, digamos, trae una innovación, y es que anteriormente en la ley 640 de 2001 habían unos asuntos que no eran susceptibles de conciliación, ¿no? Como asuntos laborales, algunos asuntos pensionales y otros asuntos, ¿no? ¿Cuál fue el cambio? Esta ley modificó, esta reforma, este artículo 34 modificó esa norma e incluyó que la conciliación extrajudicial en algunos temas sería facultativa. ¿Entienden? Ojo, no sería requisito de procedibilidad, pero sí pueden hacerle en algunos asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? Los asuntos laborales, los asuntos pensionales, los asuntos ejecutivos distintos a los regulados en la ley 1551 de 2012. Y también aquellos asuntos relacionados con el proceso de repetición cuando se soliciten medidas cautelares de naturaleza patrimonial por parte del demandante, y también cuando quien demande sea una entidad pública.
Entonces, claro ese tema. Les repito, la ley 2080 de 2021 en su artículo 34 introdujo una modificación de ese artículo 161, señalando que habrá unos asuntos que hasta donde tengo memoria estaban prohibidos anteriormente en la ley 640 y que esos asuntos ahora pueden ser conciliables. Recuerden, estoy utilizando el verbo podrán, y eso lo diferencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. ¿Cuáles son esos asuntos? Los laborales, los pensionales, los ejecutivos distintos a los regulados, los ejecutivos distintos a los regulados en la ley 1551 de 2012, en los procesos de repetición cuando el demandante pide una medida cautelar de carácter patrimonial, y en aquellos procesos cuando quien demande sea una entidad pública. Ahora, ojo, como en la parte final del numeral 2 del artículo 161 del CEPACA, en la parte final señala que la conciliación puede adelantarse en los demás asuntos que no se encuentren prohibidos, ¿cierto? Eso lo señala. Miremos qué sucede con las demandas con pretensiones ejecutivas y otras circunstancias específicas relacionadas con medidas cautelares, ¿cierto? Porque esas no están señaladas en la ley y tampoco en la misma norma fueron objeto de prohibición. Entonces, ahí lo que nos toca es, en virtud del principio de unidad normativa, mirar en qué normas está establecida la conciliación frente a ejecutivos y frente a las circunstancias específicas relacionadas con los procesos que tienen medidas cautelares. Entonces, hay la norma especial que regula este asunto puntual frente a las pretensiones ejecutivas, ojo, distintas a la de la ley 1551 de 2012, y también las medidas cautelares del artículo 613 del Código General del Proceso. Artículo 613 del Código General del Proceso. Ese artículo, en su primera parte, además su primera parte impone, digamos, una carga procesal al demandante. Les hago la referencia porque eso no tiene nada que ver con lo que les voy a hablar de manera subsiguiente, pero pues sí quiero comentarles algo de esa primera parte del artículo. Lo que hace ese artículo es imponerle una carga procesal al demandante para que comunique a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica la demanda, para que esa entidad pueda intervenir ante el comité de conciliación de la entidad demandada, y también para que pueda intervenir en la audiencia de conciliación que suscite dicha demanda. Entonces, cerrando el paréntesis, esa es la primera parte, les repito, esa primera parte no tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? Esa segunda parte de ese artículo señala que la conciliación extrajudicial, ¿cierto? La conciliación extrajudicial no será necesario agotarla como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos. Esa es la regla general. La conciliación extrajudicial no será necesario agotarla, o como ustedes quieran llamarlo, no será requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos. Esa es la regla general. Como tampoco será necesaria agotarla cuando el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, o cuando quien demande sea una entidad pública. Entonces, esas son las tres exclusiones que trae el artículo 613 y que, desde luego, en virtud del principio de integración normativa, deben conciliarse con el artículo 161 del CEPACA, ¿cierto? Entonces, observemos qué sucede con los procesos ejecutivos. Recuerden, las reglas generales que no procede la conciliación. Entonces, frente a esos procesos ejecutivos, debemos tener en cuenta que, conforme al parágrafo primero del artículo 2 del decreto 1709 de 2009, como les anoté hace un ratico, la regla general es que la regla general podría ser que, frente a los procesos ejecutivos, ante la jurisdicción de lo contencioso, le reitero, es requisito adelantar esa conciliación. No es requisito adelantar esa conciliación. Perdóneme que le repita tanto, pero me gusta repetir para cuando yo pregunte ustedes tengan claridad respecto a lo que deban responder. Entonces, perdóneme que les insista tanto en estos temas puntuales, pero son claves para cuando ustedes salgan al litigio tengan una ubicación normativa de lo que tienen que hacer. Ahora, si bien esa es la regla general, existe un sin embargo. Recuerden que en Colombia
esto es de nuestra tradición jurídica, aquí no hay regla jurídica absoluta, casi que no hay regla jurídica absoluta, todas las reglas tienen una excepción. Y en este caso, frente a los procesos ejecutivos, sin embargo que yo les hablo, debe tenerse en cuenta que dicha regla tiene una excepción, y esa excepción está prevista, como les anoté, en la Ley 1551 de 2012. Y ubíquense en el artículo 47 de esa Ley 1551 de 2012. Ese artículo señala que la conciliación extrajudicial será requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. Anoten, artículo 47 de la Ley 1551. Ahí está la excepción a la regla general de la conciliación, del no agotamiento de la conciliación frente a los procesos ejecutivos. ¿Y cuál es esa excepción? Los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. Ahora, tengan en cuenta algo que dice esa norma también, no es cualquier proceso ejecutivo, quedan excluidos los procesos ejecutivos de naturaleza laboral. El resto de procesos ejecutivos, es decir, los que no tengan naturaleza laboral, entonces, y siempre y cuando sean promovidos contra los municipios, ahí debe agotarse la conciliación como requisito de procedibilidad. Entonces, quien quiera profundizar en este tema, ahí está otro tema bonito de investigación para que puedan hacerlo en sus trabajos de grado y puedan profundizar sobre dicho tema. Ahora revisemos qué sucede con relación a las medidas cautelares y la conciliación extrajudicial, conforme a lo mismo que dispone el artículo 613 del Código General del Proceso. ¿Cómo es esa relación entre medidas cautelares y conciliación extrajudicial? Entonces, frente a lo primero, es claro que corresponderá al demandante para evitar la conciliación prejudicial o extrajudicial. Corresponderá al demandante solicitar con la demanda la práctica de medidas cautelares de carácter patrimonial. Y ahí la ley es clara. Si usted como demandante presenta una demanda, ¿cierto? Y esa demanda no tiene medidas cautelares con contenido patrimonial, entonces lo que sucede es que usted en ese caso debe agotar el requisito de la conciliación extrajudicial, ¿cierto? Y de lo contrario, si el demandante solicita con la demanda la práctica de medidas cautelares, entonces en ese caso sí se puede saltar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Acá tengan en cuenta esta cuestión, la excepción a la conciliación extrajudicial en estos eventos obedece a una razón sencilla, y es la misma razón por la que proceden las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, y consiste en la necesidad de proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Recuerden que pues la conciliación extrajudicial tiene un trámite, y si uno va a adelantar un proceso en el que es necesario dictar medidas cautelares, o que es necesario digamos, perseguir una reparación, digamos, en cuestión de tiempo, realizar una conciliación extrajudicial y todos los tiempos que esto demanda, es la misma lógica del proceso ejecutivo, podría afectar la efectividad de la sentencia. Recuerden como pasa en materia civil, ¿cierto? Que permiten las medidas cautelares de urgencia o antes del proceso, porque si no se hacen, entonces el deudor se puede insolventar. Entonces la misma lógica aplica en esto, pero ubicado en el contexto de las medidas cautelares y la conciliación extrajudicial. Frente al segundo supuesto de esa norma, digamos que dicho aparte del artículo 613 del Código General del Proceso, también señala que la conciliación no será requisito de procedibilidad cuando quien demanda sea una entidad pública. Esa parte de esa norma, ojo, eso puede generar una confusión, porque pareciera que toda entidad pública, por el solo hecho de ser entidad pública, entonces puede saltarse la conciliación extrajudicial, y eso es falso. Recuerden que la remisión que hace el artículo 300, le ubico el artículo, bueno, la remisión que hace el artículo 306
del CEPACA, es decir, el que se refiere a los aspectos no regulados, dice ese artículo, en los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, ojo, ese artículo 613, si bien es aplicable Se le fue el sonido, doctor. No se escucha. Parece que lo sacó el sistema. Ustedes lo ven por ahí, yo no lo veo. No, yo sí lo veo. Miércoles, ya no lo veo. No olviden registrarse en el chat. El doctor que reiniciamos a las 9:15, compañeros. ¿Me escucharon? Listo, compañera. Listo. Gracias, sí, señor. Tienes clarísima. Nadie, porque yo sabe cómo es Manín, yo sé cómo opera. Buenas noches, muchachos, nuevamente. Perdón, me quedé sin internet. Ya volvió, entonces hagamos un receso pequeño de unos... Nos vemos a las 9:20 y continuamos con el tema. Ok.
Buenas noches, muchachos, nuevamente, ¿cómo están? Bien, doctor. Muy bien, doctor, Bueno, gracias. qué pena con ustedes, es que me quedé sin internet y no sé qué fue lo último que les dije, ¿por dónde quedé? Mencionaba, doctor, que tampoco procedían cuando la demanda era por una entidad pública. No aplica la Bueno, listo, conciliación. entonces ese artículo, ojo, ese artículo 613 tienen que conciliarlo, porque pareciera a simple vista que tiene que conciliarlo con el CEPACA, ¿no? Porque pareciera que a simple vista ese artículo, cuando dice entidad pública, pareciera que cualquier entidad pública pudiera soslayar ese requisito de conciliación extrajudicial, y esto no es así. Recuerden que el artículo 306 del CEPACA, que hace la remisión al CGP, dice que solo será aplicable el CGP cuando en lo compatible con el CEPACA, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que ese artículo 613 del CGP se concilie con el numeral, con el inciso tercero del artículo 161. Entonces, cuando el 613 dice entidad pública, tiene que entenderse que se refiere a la hipótesis del artículo del inciso tercero del 161, que dice: cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de la conciliación. Entonces, no sé si les queda claro este tema, ¿no? No sé, entidad pública. Eso no es así, porque, por ejemplo, si nos ubicamos en el inciso primero, la entidad pública va a demandar a través de la acción contractual, o va a demandar a través de la reparación directa. Igual procede el requisito de procedibilidad, el requisito de la conciliación, ¿no? ¿Cierto? Ahí procede porque lo dice el inciso primero. Esta norma, lo que le trato de decir es que ustedes deben conectarla con ese inciso 3 del artículo 161, porque solo en los casos en que el acto administrativo ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, entonces será necesario agotar ese requisito de procedibilidad. Otro asunto... Doctor, perdón, doctor, pero es que no le entiendo bien cuál es la diferencia ahí con la entidad pública que menciona usted con respecto al artículo 613 y al artículo 161. ¿Es tan amable? ¿Me hace claridad? Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, yo le escucho. Sí, sí. Mira, es que el artículo 613 del CGP, si quiere, abramos el artículo 613 del CGP y miremos a ver lo que señala textual ese artículo. Sí, doctor, es que aquí, en el segundo inciso, no será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública. ¿Sí? Listo, entonces ahí está el tema. Ojo, a simple vista, ese artículo 613 del CGP está excepcionando a las entidades públicas de que presenten ese requisito de conciliación, ¿no? Eso es lo que dice el artículo. Lo que yo les trato de decir es que, desde mi opinión personal, es que ese artículo debe conciliarse con el artículo 161 del CEPACA. ¿En qué me baso yo? En el artículo 306 del CEPACA, que dice que en los aspectos no regulados se aplicará el CGP siempre que sea compatible con la estructura o el procedimiento del proceso contencioso administrativo. ¿Y por qué les hago esa observación? Porque es que no puede ser que las entidades públicas, por el solo hecho de ser entidades públicas, no deban conciliar.
deben conciliar, porque es que el inciso 1 lo dice claro, cuando el asunto sea conciliable, el trámite de la conciliación constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda y que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Entonces, recuerden que el Estado también puede ser demandante, ¿cierto? En reparación directa. Recuerden que el Estado puede demandar al particular por daños que el particular le causa a la administración. El Estado puede demandar en controversias contractuales. Entonces, en esos casos, fíjese que no aplica, según lo que dice el artículo 613, no aplicaría, ahí habría una contradicción con ese numeral 1, porque entonces la entidad no tendría que conciliar en temas de reparación directa y temas contractuales. Mi opinión es que eso no es correcto y por eso debe aplicarse, debe conciliarse esa norma del 613 y conectarse con la compatibilidad que está en el 161. ¿Y cuál es la compatibilidad del 161? Hombre, el inciso 3, y el inciso 3 señala que cuando se trata de una entidad pública, o ahí lo trae como una entidad como una entidad pública, o ahí lo trae como administración, solo no será procedente cuando se ataque un acto administrativo que haya ocurrido por medios ilegales o fraudulentos. Solo en ese caso la entidad pública no deberá conciliar. Esa es la precisión que quiero hacerles. ¿Sí le quedó claro? Me quedó claro, muy amable. Sí, porque no tendría ninguna lógica que la norma, el inciso 1 diga, oiga, los contractuales y la reparación directa son conciliables, pero usted entidad pública no. Eso no lo dice la norma, lo dice el CGP. Pero como el CGP debe conciliarse con el procedimiento del CEPAC, entonces hay que conectarlo con ese artículo. Lo que usted dice es como Otro asunto, de quitarle la facultad a las entidades públicas de demandar. no, ella la tienen, pero deberían conciliar en esos asuntos. Por eso, sería como quitárselas a la aplicación excedéntica de lo que establece el 613. Sí, señor. Bueno, entonces continuemos. Ahora, otro asunto a revisar tiene que ver con la conciliación extrajudicial y el agotamiento de la vía gubernativa, tal y como se desprende del numeral segundo del artículo 161 del CEPACA. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueran obligatorios, salvo cuando se configure el silencio administrativo negativo o cuando las autoridades no hubieran permitido interponer recursos. Entonces, ahí lo que tienen que tener en cuenta es que en estos dos últimos eventos, es decir, el silencio administrativo negativo y la falta de oportunidad de recursos, son los escenarios propios de, de la vía gubernativa, ¿no? En esos casos, repito, en esos casos, silencio negativo y falta de oportunidad de recursos, no es obligatorio la conciliación extrajudicial. No es obligatorio la conciliación extrajudicial, ¿sí o no? En caso contrario, es decir, cuando se hayan agotado los recursos, ¿cierto? Cuando se hayan agotado los recursos, entonces es necesario hacer la conciliación extrajudicial, siempre y cuando sea un asunto conciliable, de acuerdo a lo que establece el mismo 161 del CEPACA. Acá, en conclusión, debe anotarse que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad con pretensiones de nulidad y restablecimiento, aun cuando se haya agotado la vía gubernativa. Ojo con esto, ojo con este tema. Acá debo decirles, frente a este subtema de la vía gubernativa, y es que para que lo tengan claro, porque la vía gubernativa en este nuevo código no aparece textualmente, entonces para que tengan claro es que la vía gubernativa no desapareció del panorama del código del CEPACA, ¿no? Del panorama del procedimiento administrativo del CEPACA. A pesar de que la ley 1437 de 2011 no la señala expresamente como sí lo hacía el anterior Código Contencioso Administrativo, en la actualidad se entiende que la vía gubernativa debe agotarse cuando procedan recursos obligatorios sobre la decisión que se impugne en sede administrativa, como sucede con el recurso de apelación cuando debe interponerse de manera obligatoria. Recuerden que hay eventos en la parte primera del código en que el recurso obligatorio, el recurso de reposición
es obligatorio en algunas providencias, ¿no? Además, hay unas providencias que profieren las autoridades administrativas y que está en sus propios reglamentos, en sus propias leyes, que dice que procede el recurso de obligación, de recurso de apelación como obligatorio. Entonces, eso es la vía gubernativa. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla acá? Cuando no se haya podido ejercer la vía gubernativa, ya sea porque no se concedió al peticionario o al administrado la oportunidad de interponer los recursos, o cuando procedió el silencio administrativo negativo, entonces en esos casos no es requisito agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Ahí se puede acudir directamente a la jurisdicción. Entonces, esa es otra de las excepciones a los requisitos, a la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar. Ahora veamos los demás presupuestos de la acción contenciosa conforme a los incisos 3, 4 y 3, 4 y 5 del artículo 161 de la ley 1437. El inciso 6 fue declarado inexequible por la sentencia C-263 de 2017 de la Corte Constitucional. Entonces me voy a referir al artículo 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es el presupuesto del numeral 3? Este numeral 3 está regulando el presupuesto de la acción de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo. Entonces, en ese caso, el requisito de procedibilidad en esa acción específica es la constitución en renuencia de la demandada, es decir, de la entidad que deba cumplir la norma con fuerza material de ley o el acto administrativo. Eso, digamos, ese requisito está regulado específicamente en el artículo 8 de la ley 393 de 1997. Más adelante, cuando entremos a revisar al detalle los medios de control, profundizaremos respecto de la pretensión de cumplimiento de la ley, ¿no? Por el momento, considero que es necesario que sepan que cuando la solicitud no cumple dicho requerimiento, entonces procede su subsanación conforme al artículo 12 de la ley 393. Si el accionante no subsana, pues obviamente procederá el rechazo de la acción de cumplimiento. Entonces recuerden, cuando se trata del medio de control de cumplimiento o de acción de cumplimiento, como quieran llamarlo, el requisito de procedibilidad será la constitución en renuencia de la entidad que deba cumplir con la norma o con el acto administrativo. Otro presupuesto está relacionado con la procedencia de la pretensión de protección de derechos colectivos o lo que se conoce como acción popular. Y específicamente el numeral 4 del artículo 161 del CEPACA obliga a que se cumplan los requisitos del artículo 144 de este código, ¿no? El artículo 144 de este código. Y ese artículo señala como requisito de procedibilidad de la acción popular lo siguiente. Lo primero, solicitar previamente ante la autoridad que adopte las medidas de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado, ¿cierto? Entonces ahí es claro. Lo que debe solicitar previamente el accionante debe solicitarle previamente el accionante a la autoridad es que adopte todas las medidas necesarias de protección del derecho o del interés colectivo que se encuentra en amenaza o que está siendo violado o que está siendo vulnerado. ¿Qué pasa si la autoridad no resuelve esa petición dentro de los 15 días siguientes? O la niega? Entonces, en esos casos, cuando no la resuelve o la niega, podrá acudirse directamente al juez. La primera razón, porque no contestó, y la segunda, pues porque se entiende que ya agotó el requisito de procedibilidad. También tengan en cuenta que podrá acudirse ante el juez sin cumplir el requisito de procedibilidad cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de derechos e intereses colectivos. Tengan en cuenta eso. En esos casos se puede, saltar ese requisito de procedibilidad cuando pues existe un inminente peligro
de perjuicio irremediable. Claro que ahí la prueba es exigente, ¿no? El accionante debe demostrar en qué consiste ese perjuicio irremediable y pues obviamente o naturalmente debe aportar las pruebas que acrediten tal consideración. Otro presupuesto está relacionado con la procedencia del medio de control de repetición. Recuerden que este medio de control de repetición está previsto para que la entidad recupere lo pagado en una condena o conciliación. Y en este caso el requisito de procedibilidad, digamos, está condicionado o está relacionado con el hecho de que previamente se haya realizado el pago. Recuerden, acción de repetición, el requisito de procedibilidad es que previamente la entidad condenada que pretende repetir contra el funcionario que por su dolo o culpa grave generó la condena, debe haber pagado esa condena. Entonces, para efectos, acá lo que deben tener en cuenta para efectos de acreditar el pago es que la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que la entidad pública generalmente cuenta con la prueba documental para hacerlo. Pues aquí ustedes deben tener en cuenta que pues, nuestro sistema probatorio, aquí hay un sistema de libertad de medios probatorios, ¿cierto? Aquí no existe la tarifa legal, sí existen algunas solemnidades probatorias, pero no existe la tarifa legal. Pero en principio lo que ha dicho la jurisprudencia es que el pago, el medio, la prueba conducente, útil y pertinente, en estos casos es la prueba documental, ¿cierto? Ya sea por medio escrito o ahora en la pandemia como todo es por internet, entonces también por medio virtual se podría acreditar. Entonces, ¿en qué se traduce ese pago? Ese pago se traduce en el acto con el cual, en el acto escrito, en el cual se reconoce y se ordena el pago a favor del beneficiario de la condena. Ese es el acto que debe probarse. El pago que se hace a favor del beneficiario de la condena. Ahora, la jurisprudencia también ha admitido en algunos casos que dicho requisito se pueda acreditar con el acto administrativo que ordena el pago, ¿cierto? El acto administrativo que profiere la entidad ordenando el pago de la condena al lado o allegando al lado de ese acto administrativo la certificación del tesorero de la entidad o del pagador en la que conste que la entidad le realizó el pago a dicho beneficiario. Entonces, con esto, digamos, doy por terminado este tema relacionado con los requisitos de procedibilidad de la acción contenciosa, ¿cierto? Requisitos de procedibilidad. Y ahora vamos a entrar ya precisamente a los medios de control, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios de control que están definidos en la ley 1437? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se dividen estos medios? ¿Qué se entiende por esos medios de control? Entonces empecemos por señalar que esos medios de control, digamos, son aquellos instrumentos o medios, perdón la repetición de la palabra, son aquellos medios procedentes para ejercer la acción contenciosa administrativa. Esa realmente es la noción de medios de control. Medios de control procedentes para ejercer la acción contenciosa administrativa. Ahí, en esa noción, se cobijan todos los medios de control que están previstos en la ley. ¿Por qué? Porque a través de ellos se ejerce esa acción contenciosa administrativa con mira a obtener un pronunciamiento de la jurisdicción a través de una sentencia, ¿cierto? Entonces, frente a eso, les propongo que hagamos una clasificación de los medios de control según su objeto y según su origen. Esta clasificación es doctrinal, y simplemente pretende ubicarlos para que ustedes entiendan la naturaleza o la filosofía de la pretensión de cada medio de control, ¿no? Entonces tenemos que existen medios de control de impugnación, medios de control de reclamación y medios de control de origen. Recuerden, medios de control de reclamación, medios de control de impugnación y medios de control de origen. ¿Qué son los medios de control de impugnación? Los medios de control que persiguen siempre la impugnación, dentro de los cuales podemos identificar
clasificar a aquellos que siempre cuestionan la legalidad de un acto administrativo o su revisión, como por ejemplo podría ser la nulidad y restablecimiento del derecho, el medio de control electoral, las cartas de naturaleza, las contractuales cuando el control gira en torno a los actos previos del contrato. También podría incluirse acá la nulidad por inconstitucional. Esa es la naturaleza de esos medios de control, la impugnación. Recuerden, cuando hablo de impugnación, acá se deben agrupar los medios de control que siempre buscan cuestionar la legalidad de un acto administrativo o piden su revisión. La otra clasificación está relacionada con los medios de control que persiguen siempre una reclamación, en los cuales se caracterizan porque el interesado acude al juez para el reconocimiento de sus pretensiones, ¿cierto? Reconocimiento de pretensiones. Ojo, relacionan reclamación con reconocimiento de pretensiones, por no existir obviamente una decisión administrativa previa cuya legalidad se deba cuestionar, ¿cierto? En los medios de reclamación nunca se puede cuestionar la legalidad de la decisión que se pretende atacar. Entonces, alguien me preguntaba ahora que por qué si la reparación directa procede contra actos administrativos, y yo le decía sí procede. Y ojo, aquí está la justificación, es que en ese caso usted lo que está reclamando es el daño que surge de ese acto administrativo lícito. Usted no está atacando la legalidad de ese acto, usted está expidiendo los perjuicios que le está causando ese acto administrativo lícito. Por ende, en ese caso, procede la acción de reparación directa porque su filosofía es de reclamar los daños. Su pretensión es de que el Estado le reconozca daños causados a los individuos. Entonces, pasemos ahora, para terminar esta clasificación, a los medios de control según su origen. Estos medios de control se podrían clasificar como aquellos que tienen origen legal o los que tienen origen constitucional. Entonces, esta clasificación es clara, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen origen constitucional? Los que aparecen en la Constitución. Entonces, ustedes deben decir, miran el artículo 90, define todo el régimen del daño antijurídico y de la responsabilidad extracontractual y contractual del Estado, pero ahí no aparece la reparación directa. ¿Por qué? La reparación directa aparece en la Ley 1437 de 2011. Entonces, de entrada, ustedes ya saben que la reparación directa no tiene un origen constitucional, sino que tiene un origen legal, ¿sí o no? ¿Cuáles acciones tienen origen constitucional? Hombre, las que aparecen en la Constitución. Ustedes se podrán ubicar la acción popular, por ejemplo, la acción de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, con eso damos por terminado este tema y la próxima semana empezaremos a ver la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Acción de nulidad la acción de nulidad por inconstitucionalidad o medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Ahora yo le doy el paso a los compañeros que tienen la exposición de hoy, no le quito más tiempo. Gámez Amaya, Gómez Angulo, Jiménez Vargas y Otálora Sierra, ¿cierto? Y Torres Wilson, por favor, el auditorio es de ustedes y los escuchamos. La próxima semana continuamos con este tema. Sí, señor, muy buenas noches, doctor. Un saludo muy especial a todos los compañeros. Daré paso a mi compañero Campo Elías Otálora, quien va a ser el expositor inicial. Doctor, ¿tenemos posibilidades de compartir pantalla? Sí, claro, ahí está disponible. Ok, entonces Wilson, por favor, comparte pantalla y Campo Elías, lo escuchamos. Bueno, gracias, doctor. Muy buenas noches. Bueno, nuestro grupo, conformado por los compañeros que ya mencionaba el doctor Alberto, nos correspondió hacer una exposición, digamos que en continuación a una sentencia que se trató en la clase anterior, que es la sentencia C-37 del 96, una sentencia demasiado extensa, pero que en lo que nos correspondió realmente fue una parte muy puntual. ¿De qué se basa nuestra exposición? Básicamente es hacer una lectura minuciosa del artículo 237 de la Constitución Política en su numeral tercero y con base en eso hacer una comparación respecto a
los motivos esbozados en la sentencia C037, que básicamente es el proyecto, la revisión constitucional del proyecto de ley 58 del 94 de Senado y 264 del 95 de Cámara de Representantes. Pues no voy a entrar en detalles frente a, digamos que, la exposición de motivos que llevaron a emitir esta sentencia, como quiera que en la noche anterior el doctor Ramiro hacía referencia precisamente a esta sentencia como en su parte general. Básicamente nos correspondió dos interrogantes que nos plantea el profesor para esta actividad. El primero es definir y señalar el alcance de la función consultiva que corresponde al Consejo de Estado de acuerdo a las consideraciones que la Corte Constitucional hizo frente a cada uno de los numerales citados en el artículo 38 de ese proyecto de ley, que son numerales del 1 al 6. Y el segundo interrogante que nos plantea el docente es esbozar las razones que consideró la Corte Constitucional para declarar inexequible dos apartes en los numerales 1 y 6 de este artículo. Entonces pasamos en primer lugar a mencionar el artículo 237 de la Constitución Política en su numeral tercero. El artículo 237 nos dice, son atribuciones del Consejo de Estado, y en su numeral tercero nos dice, actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. Para efectos de nuestro ejercicio, digamos que lo relevante es este primer inciso del numeral tercero que pasaremos a explicar según la siguiente lámina. Doctor Wilson, por favor. El primer planteamiento a resolver, como les indicaba, es cuál es el alcance de la función consultiva que corresponde al Consejo de Estado de acuerdo a las consideraciones que la Corte Constitucional hizo en las sentencias C037 del 96. El numeral primero nos indica absolver las consultas jurídicas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional. Entonces aquí debe tenerse en cuenta cuando digamos que este término Gobierno Nacional debe tenerse, digamos, la concepción constitucional que existe frente a este es lo que nos trae el artículo 115 constitucional, que nos dice el Gobierno nacional lo constituye el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Entonces se entiende que el presidente de la República no puede ejercer personalmente la atribución en su totalidad y por eso ella es delegada en los ministros, en los directores de departamento administrativo o en otros funcionarios del Estado. Entonces, aquí frente a este numeral primero se declara inexequible una parte porque la redacción inicial de la norma nos traía que por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, pero como quiera que este es un tema que es objeto del segundo planteamiento, entonces más adelante cuando miremos los motivos que llevaron a la Corte Constitucional para declarar inexequible este aparte, entonces volveremos a tocar este punto. El segundo numeral que nos indica este artículo nos dice que son atribuciones, básicamente aquí nos estamos refiriendo a la sala de consulta del Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil. Y como segunda atribución dice preparar los proyectos de ley y de códigos que encomiende el Gobierno Nacional. El proyecto se entregará al gobierno por conducto del ministro o director de departamento administrativo correspondiente para su presentación a la consideración del Congreso. Entonces, en cuanto a este numeral, el mismo corresponde a una atribución que ha estado en cabeza de la Sala de Consulta y Servicio Civil desde el mismo momento de su creación, la cual se limita simplemente a la preparación del proyecto de ley, pero no a su presentación ante el Congreso de la República, pues esta es una atribución que recae directamente en el Gobierno Nacional. Entonces, aquí debe puntualizarse que esta es una tarea que no se relaciona ni atenta contra la posibilidad de que el Consejo de Estado prepare y presente proyectos de ley,
sobre los asuntos de su competencia, esto de conformidad con los artículos 156 y 237 de la Constitución Política, ni con la atribución del Consejo Superior de la Judicatura de proponer proyectos de ley y códigos relativos a la administración de justicia, igualmente enumeradas en el artículo 257 de la Constitución Política. El tercer numeral o la tercera atribución que nos presenta o que tiene la Sala de Consulta y Servicio Civil dice revisar los contratos y conceptuar sobre las cuestiones jurídicas relativas al servicio civil en los casos previstos por la ley. Entonces, frente a esta atribución, la Corte Constitucional determina que la misma estaría condicionada a que la ley determine en qué casos específicos se hace este tipo de regulación. Sin embargo, no hay una norma al respecto que exija o que le imponga una atribución adicional frente a este tema y en cuanto a esa parte la Corte Constitucional consideró que no era, que era exequible más bien este numeral. La cuarta atribución, conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos en los casos especiales autorizados por la ley para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional. Frente a esta atribución, esta sentencia C037 del 96 pues hace una prescripción y hace una salvedad en lo cual digamos que concluye que el control fiscal recae en la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política. Como quinta atribución tenemos verificar de conformidad con el Código Electoral si cada candidato a la presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación. La Corte en esta sentencia considera que el legislador está plenamente facultado para determinarla y que ella no vulnera los postulados de la Constitución Política. Y por último, como sexta atribución, dice ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución y la ley. Frente a esta atribución, la Corte en la misma sentencia declara inexequible la palabra, como quiera que las atribuciones consultivas del Consejo de Estado deben estar ceñidas y definido es para otras funciones internas de la corporación y es por eso que este término y el reglamento es declarado inexequible. Perdón un momentico. Como segunda planteamiento que nos hace el docente para este ejercicio es ¿cuáles fueron las razones que consideró la Corte Constitucional para declarar inexequible dos apartes, uno del numeral primero y uno del numeral sexto de este artículo? Y en cuanto al numeral primero, indicaba que absorber consultas jurídicas de carácter constitucional y administrativo. Entonces, frente a esta parte, la Corte Constitucional en esta sentencia C037 del 96 señala que dichas consultas únicamente de carácter constitucional o administrativo, la palabra administrativo se torna en una limitación inconstitucional, como quiera que en concepto de la Corte no se podría asimismo, digamos que hacer revisiones o hacer consultas sobre otros temas, como por ejemplo temas penales, civiles, laborales o agrarios, y en este caso resulta una limitación para la administración y por tanto la Corte declara la inexequibilidad de la expresión de carácter constitucional o administrativo. Y en el mismo término, para la Corte, la intermediación de un término que acuñaba el numeral tercero, que decía, el mismo numeral que decía, para la Corte la intermediación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia constituye una restricción inaceptable dentro del sentido y el objetivo de la referida norma constitucional, toda vez que esta, por ser una dependencia de la Presidencia de la República, no puede atribuirse unas funciones como tal de estar adjudicando unos temas específicos al Consejo de Estado y por esto contrariaría enormemente el numeral tercero en comento. Y por último,
el grupo fija una posición jurídica frente al planteamiento de esta sentencia, entendiéndose pues que nos basamos única y exclusivamente en estos numerales establecidos en el artículo 38 de este proyecto de ley, que básicamente es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, la posición jurídica del grupo es la existencia de una sala de consulta y servicio civil en el Consejo de Estado como máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de la forma como quedó establecida en el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011. Hay que tener en cuenta que este artículo 112 es el que establece las funciones específicas de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. En concordancia con el artículo 237 de la Constitución Política, a nuestro juicio consideramos que es muy oportuno a los principios constitucionales de la administración pública y a los fines del Estado Social de Derecho, por cuanto, al ser la corporación de mayor jerarquía en el control y garantía del cumplimiento de la función pública, resulta coherente que el establecimiento de una sala de consulta y servicio civil para la administración pública representada en el Gobierno Nacional absuelva y parametrice las posibilidades de hacer o no hacer determinada actividad administrativa. Ahora bien, que dicha sala de consulta y servicio civil sea autónoma e independiente de las otras salas del Consejo de Estado en las consultas que le faculta la Constitución y la ley, le permite precisamente emitir conceptos aislados de juicios subjetivos, y esto conlleva a que su criterio y conceptualización tengan relevancia para los órganos consultivos representados por el Gobierno Nacional, que, como lo indicábamos en el artículo 115 constitucional, el Gobierno Nacional lo representan los directores de departamentos administrativos, el presidente de la República y los ministros. Por tanto, en la sentencia, en análisis frente a estos específicos numerales, la Corte Constitucional definió con amplia congruencia las facultades constitucionales consultivas para dicha sala, precisando y declarando inexequibles algunos apartes por ser limitantes en cuanto a su alcance, como lo mencionábamos anteriormente. Sí, básicamente, este es el análisis que hacemos. Los compañeros creo que tienen también algunas consideraciones finales, pero de esta forma quedaría expuesta la parte que nos correspondió analizar de esta sentencia, doctor Alberto. Doctor Alberto, de manera muy breve y para sintetizar algo de lo que decía mi compañero Campo Elías, básicamente lo que la Corte Constitucional señala es que el legislador fue más allá o restringió algo que la Constitución política no establecía. ¿Sí? En ese orden de ideas, la Corte Constitucional considera que el legislador, al limitar el tipo de consultas que el Gobierno Nacional podía hacerle o podía efectuar ante la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, pues limitaba e iba en contra de la Constitución al establecer que las consultas únicamente podían ser en materias administrativas, ¿sí? Controvertiendo lo que señalaba la Constitución, que no imponía esos límites. De tal forma que la Corte Constitucional restablece esa facultad que tiene el Consejo de Estado de conceptuar en aspectos que van más allá del derecho eminentemente administrativo. Como pudimos ver, pues la exposición del compañero Campo Elías fue muy completa, sintetiza la opinión del grupo. No sé si algún compañero o usted, doctor, tenga alguna pregunta, algún comentario o algún aspecto que resaltar. Yo les agradezco mucho por la exposición, realmente fue una exposición muy clara. No sé si alguien en el auditorio quiera hacerle una pregunta a los compañeros. Creo que el tema está claro. Entonces, no sé, alguien, repito, en el auditorio que quiera hacer algún cuestionamiento o solicitar alguna aclaración. Considero que fue muy completa, doctor. Listo, doctor. Entonces, no siendo más, pues de esa forma culminamos nuestra exposición y agradecemos a usted y al resto de compañeros por habernos escuchado y prestado atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos. Bueno,
dejemos así por hoy. La semana entrante nos vemos el miércoles para que empecemos a ver ya el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces le agradezco mucho por la atención esta semana. Espero que descansen este fin de semana y que con las baterías puestas nos veamos el próximo miércoles. Que esté muy bien y feliz Doctor, puente. una pregunta, que Sí. viene a molestarlo. ¿Los trabajos escritos para cuándo se los tenemos que hacer llegar? Bueno, ¿de una vez o cuándo? Pues si lo tienen listo, lo lógico que sería que me lo enviaran lo más pronto posible para poder subir las calificaciones también dentro del mismo, dentro de la misma, con prontitud, ¿verdad? Pero digamos que el límite es hasta el 4 de julio que se acabe el curso, entonces les agradezco mucho. Listo, doctor, muy amable. Muchas Si gracias, doctor. lo tienen listo, la monitora tiene mi correo, entonces por favor me lo hacen, me lo envían a ese correo. Les agradecería. Ya se los envío. Muchas gracias, doctor. Buenas noches para todos y feliz fin de semana. Muy bien, y la semana entrante tendremos nuevos retos y que descansen. Compañeros, feliz fin de semana. Buenas noches, doctor. Fin de semana para todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Que descansen todos. Feliz noche para todos. Feliz fin de semana.